estimados estudiantes, hoy vamos a estar viendo la siguiente parte o la segunda parte de lo que es el test de la figura humana. En este caso, la técnica referida por Karen McCover, ¿no? Justamente, cuando hablamos de el test de la figura humana de McCover, nos estamos refiriendo a adolescentes y adultos, justamente siendo adolescentes de 13 años en adelante. Entonces, la figura humana se va a trabajar para adolescentes y adultos a partir de los 13 años con esta metodología. Vamos a estar viendo básicamente algunas ideas generales, ¿no? Su aplicación, elementos formales y por supuesto las claves interpretativas del mismo para el test, ¿no? Vamos a colocar esto por aquí. Y al final, bueno, vamos a ver algunos ejemplos puntuales, sobre todo de los primeros niveles de inferencia en relación a ciertos perfiles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunas ideas generales. Básicamente, el test de la figura humana en adultos se evalúa la personalidad a través del dibujo de la figura humana, a través de la proyección, ¿no? Proyectando toda gama de rasgos significativos y útiles para un mejor psicodiagnóstico, ¿no? Es útil para la exploración de la personalidad, básicamente. Con esta figura humana, repito, y como he dicho en anteriores oportunidades, no se hace un diagnóstico per se, sino que se exploran elementos de la personalidad en donde existe alguna carencia, alguna falla o algún elemento importante a resaltar. Y es allí donde vamos a hacer la exploración, ¿no? Justamente a través de las evidencias que nos arroje los test proyectivos, es que nosotros vamos a hacer el abordaje. Entonces, los test proyectivos nunca nos van a decir que existe un diagnóstico específico sobre algo, simplemente nos dan indicadores y nosotros evidentemente debemos armarlo, ¿no? Entonces, vamos con, como les decía, vamos a ir armando el diagnóstico per se y los test proyectivos específicamente y en especial las figuras humanas, pues lo que nos dan son áreas de exploración. Vamos a explorar el área tal, el área sexual, el área de los sentidos. De repente hay un tema emocional puntual sobre algún tema en específico. Temas como, por ejemplo, en los niños la vergüenza, pero en los adultos también, la agresividad se evidencia mucho también, las ideas paranoides, la organicidad, en fin. Entonces, bueno, permite identificar la visión que tiene el sujeto sobre sí mismo, ¿no? Por supuesto, entonces ahí vamos a ver de entrada el autoestima, ¿no? El autoestima y el autoconcepto, por encima del autoestima, el autoconcepto. Los demás, su entorno y su relación con el mundo. Ofrece un medio natural de exploración de las necesidades y conflictos de su cuerpo. El conocimiento y la exploración de los conceptos intrapsíquicos conduce al psicólogo a contactar con la persona el concepto de sí mismo. Recuerden a Kohut y toda su conceptualización sobre el self o el sí mismo y apreciar los elementos del inconsciente que están relacionados con la formación de su autoconcepto. Asimismo, se analizan indicadores, recordemos, indicadores de contenido e indicadores emocionales. Primer nivel de inferencia, segundo nivel de inferencia, tercer nivel de inferencia, igual que en el test del árbol, por lo menos, con su respectiva interpretación. Los trazados, formas, dificultades y elecciones que hay en el momento de la aplicación generan una serie de asociaciones e interpretaciones. Así que debemos estar atentos, no solamente con el dibujo, sino también con los elementos que surgen durante la aplicación y durante las entrevistas. Elementos formales de aplicación, ¿no? Papel blanco tamaño carta, hoja en orientación vertical, si el sujeto cambia la orientación, pues como se lo he dicho en anteriores oportunidades,
Otros autores sugieren, aquí dice que no se le debe guiar en nada, sin embargo, otros autores sugieren, y mi recomendación personal es colocar la hoja de manera vertical. Si la persona la gira, se le reacomoda sin decir nada, y si la persona la vuelve a girar, pues sencillamente se le deja trabajar como la persona se sienta más cómoda. Pero eso es un elemento a tener, a observar, ¿no? Lápiz de grafito número 2, obligatorio. No se puede utilizar otro tipo de lápiz, borrador, sacapuntas. Mi recomendación personal, 2 lápices, con borrador y sacapuntas a la mano. No se permite el uso de reglas o cualquier instrumento para elaborar el test. Y bueno, básicamente se le solicita al sujeto que dibuje una persona. Simple. Se estima que, bueno, también se le puede decir que dibuje una persona completa. Importante. No se vale figura de palitos. Algunos adultos, sobre todo, les da flojera o les da vergüenza. Mencionan no tener habilidad artística. Sin embargo, es importante aclarar que este test no es de habilidad artística. No se está midiendo la habilidad artística, sino que es un test para evaluar otros elementos relacionados con la personalidad. Asimismo, se estima que entre 15 y 20 minutos puede ser el tiempo que le tome realizar el dibujo. Si al sujeto, bueno, si el sujeto toma más tiempo, el dibujo se considera terminado cuando el sujeto lo manifiesta. O sea, la persona debe tomarse el tiempo que requiera. Luego que ha terminado el dibujo, se le da al sujeto otra hoja blanca y se le solicita: ahora podrías hacerme otro dibujo de una persona del sexo opuesto a la que dibujaste. Importante. Esta es un tipo de aplicación que es la que más se utiliza. Sin embargo, para efectos de la materia, con una figura humana es más que suficiente. ¿Por qué? Primero, para efectos prácticos, para hacerlo un poco más sencillo. Y segundo, porque tenemos otro test con el que vamos a corroborar o el que vamos a contrastar, que es el otro test que ustedes escogen, ¿no? Pero también podemos hacer esta aplicación doble, ¿no? Que hacemos que la persona haga el dibujo primero y luego le solicitamos que haga el dibujo del sexo opuesto. Sin embargo, hago la acotación que si la persona a la cual nosotros le aplicamos el test de la figura humana hace un dibujo de una figura humana de un sexo opuesto, es casi obligatorio que hay que solicitarle que haga la figura del mismo sexo. Es decir, si un hombre dibuja una figura de una mujer, entonces es casi obligatorio que ustedes le pidan que por favor haga el dibujo del sexo opuesto, es decir, del hombre. ¿Por qué? Porque primero estamos viendo una evasión solapada o un mecanismo de defensa allí solapado de justamente mostrarse. Además que evidentemente estamos viendo otro tema que puede estar relacionado a la identidad de género, pero es importante ver cómo esa persona ve a las personas de su mismo sexo y por qué está siendo una persona del sexo opuesto primero. Entonces, bueno, ya saben. Al terminar el otro dibujo, se toma el dibujo de su mismo género y se le hacen algunas preguntas con el propósito de poder crear asociaciones. Esto es lo que se llama en métodos proyectivos el proceso de asociaciones. Serán de ayuda complementaria para la interpretación, permitirán aclarar significados, serán de utilidad en la entrevista indirecta. Ojo, este paso es un paso que sugiere Macover, sin embargo, puede ser obviado, ¿no? Sobre todo en niños o en adultos. En adolescentes no tanto. Pero si queremos, bueno, enriquecer la evaluación, por supuesto, siempre es mejor hacer las asociaciones, sobre todo con adolescentes, ¿no? Los adolescentes les gusta mucho y eso sería una especie, esta ayuda a afianzar el rapport. Justamente los adolescentes les gusta mucho comentar lo que hacen, ¿no?
incluso vanagloriarse de lo que hacen. Entonces, si el sujeto alega no saber dibujar, se le debe tranquilizar, se le menciona que lo importante no es que tenga habilidades artísticas, sino el dibujo de la persona. Como les dije, una vez culminado, se le hace una serie de preguntas. Esto es lo que llamamos el proceso de asociaciones. Aquí dice qué está haciendo la persona que dibujó, qué edad tiene, estado civil, con quién vive, con quién se siente más cercana, si tiene hermanos, en qué trabaja, qué estudios tiene, ambiciones, salud, cómo se ve físicamente, qué es lo mejor de esa persona, qué es lo más bueno de esa persona. Entonces, como les dije, estas preguntas son de referencia como ayuda complementaria y se les llama asociaciones. Eh, esto no es obligatorio, es una parte opcional del test, pero sí ayuda bastante al proceso de interpretación. Asimismo, también se puede hacer otro tipo de asociación, que en este caso es contar una historia sobre la figura humana. Cuenta una historia de esta persona como si se tratara de una novela, un cuento o una obra de teatro, correspondiendo también las preguntas lo mejor que puedas acerca de ella. Importante. Entonces, vamos con los elementos interpretativos, ¿no? Es importante acotar que vamos a ir desde la cabeza hacia abajo. Básicamente, la figura humana, pues, en adultos, es totalmente interpretativa, ¿no? No tenemos puntajes como en la de niños, entonces es importante que hagamos unas buenos o establezcamos muy buenos niveles de inferencia. Primer nivel de inferencia y segundo, en el primero recuerden que se hacen las observaciones, se colocan allí los elementos observables. En el segundo nivel de inferencia se hacen las hipótesis y en el tercero se hacen las conclusiones e interpretaciones. Entonces tenemos aquí el primer indicador, que es la representación del hombre y la mujer. Tiene importancia en relación con el sexo del sujeto, ofrece información sobre la actitud del sujeto sobre el sexo contrario, como ya les dije, es decir, el papel que desempeña el sexo en la esfera amplia de la autoridad. Es decir, ¿qué papel cumple el mismo sexo y el sexo opuesto en la vida de esta persona? Si el sujeto pregunta qué hay que dibujar, o sea, qué sexo hay que dibujar, o dibuja primero el sexo opuesto al suyo, puede indicar una confusión en su identidad de género. Punto. Ojo, esto es lo que dice el manual. Cuando hablamos de confusión, no es que la persona no sepa, sino que podemos decirlo mejor que puede indicar una tendencia a que la persona sencillamente tenga otra identidad de género. Sencillo. Es importante comparar los dos dibujos en cuanto a tamaño, trazo, ubicación. O sea, recuerden los elementos formales, tamaño, trazo y ubicación en la hoja, donde la persona ubica el hombre y donde la persona ubica a la mujer, cómo es el trazo en el hombre, cómo es el trazo en la mujer y cuáles son los tamaños. ¿Son del mismo tamaño? ¿Están centrados? Son del mismo tamaño el hombre y la mujer, uno es más pequeño, otro es más grande, uno es grande, el otro es pequeñito. Allí vamos a ver justamente las interacciones y bueno, podemos empezar a hacer nuestras propias hipótesis y nuestras propias conclusiones. Entonces, arrancamos con la cabeza. Evidentemente, como sabemos, es el centro importante para la localización del propio yo. O sea, lo que en la figura del árbol, por ejemplo, era el tronco, en la figura humana es la cabeza. Entonces, recibe énfasis, excepto en dibujos neuróticos deprimidos o inadaptados sociales. Es en estos dos elementos, eso lo vamos a ver más adelante, que la cabeza generalmente recibe mucho énfasis, ¿no? Está envuelta en la función de las relaciones sociales. Podemos decir que sí, la cabeza tiene como un aspecto similar a un mono. Monos, digo, en las facciones, ¿no? Sobre todo, ¿por qué hablo de mono? Porque se resaltan, por lo menos los ojos, las orejas, los labios. Entonces, da
esta sensación de que sí, parece un simio, pero básicamente lo que podemos interpretar es que la persona pone mucho énfasis en estos elementos relacionados a los sentidos, ¿no? Los oídos, por ejemplo, personas que eh, están muy al pendiente de su contexto, de qué dice, de qué se dice, de cómo lo dicen, o incluso personas paranoides, por ejemplo. eh, Cuando hablamos de obsesivos compulsivos, bueno, es porque justamente los sentidos están como a la expectativa de todo, ¿no? Justamente aquí dice órgano causante del conflicto, porque bueno, los ojos, o sea, estamos viendo constantemente qué pasa, el control, la cosa, los oídos, la boca, los olores también, entonces a través de los sentidos es que controlamos nuestro contexto y por lo tanto se ven resaltados. Cabeza desproporcionalmente grande, pues, puede tener que ver con elementos orgánicos, ¿no? Algún daño orgánico, organicidad, personas medicadas que están fuera o que no han tomado la medicación o que están desbordadas o que están con ataque psicótico o una psicosis crónica, organicidad en general. Recientes operaciones, dolores de cabeza frecuentes, las personas que sufren de jaqueca también, en especial en la cabeza. Seguimos con el tema de las cabezas grandes, jóvenes frustrados intelectualmente, deficiencias mentales o déficit cognitivo, para ser exacto. Paranoides, hablamos cabeza grande, orejas grandes, personas que están pensando que hablan de ellos, que dicen cosas de ellos, o también pueden ser sencillamente narcisos, narcisistas, vanidosos, el sexo al que se le concede mayor autoridad social e intelectual, ¿no? Entonces, generalmente, al sexo que se le concede más autoridad social o intelectual es la persona que va a tener la cabeza más grande o que va a haber mayor énfasis en la cabeza. Cuando se dibuja como último rasgo, o sea, que es lo último que se dibuja, hay un trastorno en las relaciones interpersonales, ¿no? Ojo con eso. Entonces, bueno, vamos con la cara, justamente algunas partes de la cara, pues es el centro más importante de la comunicación, ¿no? Sobre todo la boca y los ojos, ¿no? Entonces, cuando hay un énfasis, por ejemplo, en la boca o en los ojos, pues son los rasgos más eh, evidentes cuando están alterados dentro de una figura humana. Y sobre todo los más perturbadores, por ejemplo, los ojos. Es el rasgo social del dibujo. Por ejemplo, omitir rasgos faciales habla de ser evasivo en las relaciones sociales. Podríamos estar hablando de, no sé, personas paranoides, personas esquizoides, aunque en sujetos funcionales se han encontrado algunas omisiones del rostro. Puede tener mucho que ver con el nivel educativo también, que algunas personas omitan, por ejemplo, la nariz, o hagan un puntico, o en fin, oscurecerlo también con la edad. Pueden tener que ver mucho con la edad, por lo menos en personas de la tercera edad, pueden omitir algunos rasgos faciales y tener problemas para dibujar las manos, por ejemplo. Oscurecer los rasgos faciales y con contornos fuertes puede tener que ver con la timidez, sobre todo en adolescentes. Pasa mucho en los adolescentes que los adolescentes sombrean el rostro y puede tener que ver con esto, ¿no? Sin embargo, recordemos, tal cual se los dije en el otro test de figura humana, que evidentemente al ser adolescentes y adultos, pues puede existir la capacidad artística, la habilidad artística. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta al momento de evaluar una prueba de figura humana, ¿no? Hasta dónde llega la habilidad artística. Y sin embargo, la habilidad artística siempre se muestra, ¿no? El inconsciente siempre aparece, se proyecta. Entonces, podemos tener sombreados en la cara, por ejemplo, por un tema de habilidad artística, pero no podemos descartar que existe por lo menos la timidez. ¿Qué hacemos? Recuerden lo que hablamos de las coincidencias, ¿no? De que entonces se repitan otros indicadores, precisamente en este caso de timidez, pues entonces podemos decir que sí, sí existe, pues.
Énfasis exagerado y marcada acentuación y agresividad, énfasis exagerado en los rasgos de la cara y marcada acentuación, sobre todo niños, adolescentes y adultos que remarcan los rasgos de la cara o que borran mucho y luego los vuelven a hacer, puede tener que ver con la agresividad y con que esta figura, puede ser hombre o mujer, pues es socialmente dominante. La expresión facial es importante, preocupación con cara de preocupación o narcisista puede tener que ver con rasgos esquizoides, énfasis en líneas de la frente, por ejemplo, se asocia con preocupaciones por capacidad intelectual. La boca tiene mucho que ver con en la etapa oral que describió Freud, ¿no? Dice individuos primitivos, alcohólicos, ¿no? Esto pasa mucho en los adictos. Hay mucho énfasis en la boca, o algunas personas tienen algo en la boca, un palito, o incluso un cigarro, en fin, alcohólicos, deprimidos, eh, personas con dificultades sexuales y problemas de alimentación, ¿no? Porque, bueno, se hace énfasis en la boca, que es justamente el órgano a través del cual estas personas experimentan goce o displacer. Algunas partes de la cara, por ejemplo, la boca, tenemos en la boca los dientes, punto vital de la boca. Hay dos maneras de representar dientes en la figura humana y ambas hablan de agresividad, ¿no? Justamente hay una que es hacer los dientes así como rectos, como si fuera una dentadura. Esto es una forma pasivo-agresiva, más bien, porque bueno, si bien se están mostrando los dientes, no es de una manera amenazante. Y sin embargo hay otros adultos y adolescentes, estoy empeñado en decir niños, pero hay otros sujetos que hacen los dientes puntiagudos, ¿no? Entonces esto ya es una evidente muestra de acting out o de agresividad, ¿no? Entonces dice dientes, adulto infantil, por supuesto, adulto infantil porque, bueno, no hay un control de la agresividad. Agresión oral puede tener que ver con, por ejemplo, el alcoholismo o las adicciones de tipo oral, fumar. ¿Por qué agresión oral? Porque la agresión es autoagresiva, no es heteroagresiva, es autoagresiva. Bueno, algunas personas con déficit cognitivo, algunos esquizofrénicos o simplemente histeria. La lengua, hay personas que dibujan la lengua, es muy raro verlo, pero hay personas que dibujan personas con la lengua afuera o personas con la boca abierta y se les ve parcialmente la lengua. Y esto es muy primitivo, ¿no? Dice el nivel más primitivo, es una señal erótica. Si lo vemos en adolescentes, por ejemplo, puede tener que ver con una persona histriónica, trastorno histriónico de la personalidad, una persona erotizada, y cuando hablamos de una persona erotizada, hablamos de una persona también abusada, pendiente. Boca oralmente receptiva, cuando dice oralmente receptiva se refiere a abierta. Hay personas que dibujan personas con la boca abierta. Esto habla de infantilismo y dependencia, ¿no? ¿Por qué? Boca abierta, mamá que viene a alimentarnos. Entonces, infantilismo y dependencia. Una sola línea, agresividad o agresión. Línea corta, o sea, no es una línea completa, sino es una línea cortica. Represión que hace que no se manifieste la agresividad. Existe la agresividad, pero hay un sistema represivo que la está oprimiendo. Línea amplia, o sea, una sonrisa amplia, es un esfuerzo por ganar aprobación o un afecto, o esfuerzo, porque entonces es una sonrisa básicamente, literalmente dibujada, pintada, ¿no? Los asmáticos pueden omitir la boca, importante, esto puede tener que ver con patologías, ¿no? Entonces, esto también pasa, ¿no? Por ejemplo, personas con artritis pueden tener conflictos para dibujar las manos, este, o alguna persona con un problema
cuando existe un problema físico, generalmente, o físico palpable, como por ejemplo algún tema en una pierna, pues obviamente la persona puede tener conflictos en dibujar esa pierna. Los labios siempre son un indicador de la expresión facial. Por ejemplo, en labios gruesos, cuando se dibujan labios gruesos, es raro que las personas dibujen labios, por eso es tan resaltante. Entonces, labios gruesos en masculino se asocia con feminidad. No por eso homosexualidad, sino simplemente es un rasgo de feminidad y intereses narcisistas o femeninos. Labios como un arco de Cupido son jóvenes sexualmente precoces y inclusión de palillo o cigarrillo, ojo, como por ejemplo les dije hace un rato, un palito, un cigarro, una pipa o algo, es un énfasis en el tema erótico anal. Ojo, recuerden revisar las teorías de Freud y sobre todo las etapas psicosexuales, ¿no? La quijada, evidentemente tiene un papel simbólico, sobre todo que representa mucho la masculinidad. Una quijada reforzada puede tener que ver justamente con problemas en la masculinidad, de perfil, borrada, reforzada, cambio de línea o sobresaliente, pues habla de debilidad, indecisión y o temor a la responsabilidad. También puede asociarse como un fuerte impulso a parecer socialmente enérgico y dominante, ¿no? Entonces, se hace una quijada pronunciada con la intención de hacerse notar como alguien enérgico, ¿no? Dominante. Los ojos, justamente tiene parte de la función de la comunicación social, contacto con el mundo exterior, ¿no? Importante, por ejemplo, ojo con los ojos vacíos, ¿no? Aunque bueno, aquí está de último, ¿no? Pero bueno, tenemos énfasis en los ojos grandes, oscuros, acentuados, amenazantes. Tiene que ver con paranoides, ¿no? Ideas paranoides. Igual que como cuando hablamos de las orejas resaltadas, ¿no? O la nariz resaltada. Entonces, énfasis en los ojos grandes, oscuros, acentuados, amenazantes, ideas paranoides. Ojos penetrantes, pues es justamente estas miradas como así, tiene que ver con una actitud socialmente agresiva, ¿no? Ojos con pestañas, ¿no? Puede ser un rasgo relacionado a la homosexualidad. Y bueno, órbita del ojo grande indicada por una línea, pero el ojo en sí es pequeño, ¿no? Una línea como con un puntico, habla de curiosidad visual, con culpabilidad. Bueno, pues vamos a estar hablando de un boyerista, ¿no? Ojos cerrados, justamente cerrados al mundo, ¿no? Aislamiento, no les interesa el contacto. Y ojos vacíos, cuando hablamos de ojos vacíos, es ojos justamente no pintados o coloreados de negros. Tiene que ver con la inmadurez emocional o el egocentrismo. Asimismo, tenemos entonces las cejas, justamente, que si tenemos un dibujo con cejas bien arregladas, podemos hablar de refinamiento, cuidado personal, actitud crítica hacia la gente menos educada. Si tenemos personas con cejas peludas, o sea, el dibujo puede ser una persona primitiva, áspera, poco inhibidas, con cejas levantadas, puede tener que ver con arrogancia o la duda. Como dijimos, bueno, las orejas, si se destaca por el tamaño, reforzamiento o la transparencia del pelo, es decir, si tenemos el pelo, por lo menos en un dibujo femenino, vemos las orejas a través del pelo, tiene que ver con la reacción a las críticas, a la opinión social y algunos casos con alucinaciones auditivas. Ojo con eso. Por supuesto con ideas paranoides, esquizoides y pudiese también que ver con algunos conflictos de género, ¿no? El cabello está muy relacionado con la sexualidad, ¿no? Cuando hablamos de cabello desordenado, pues puede tener que ver justamente con algún trastorno sexual, de tipo sexual. Hombres psicosexualmente inmaduros tienden a dibujar a la mujer con pelo abundante y desordenado y al hombre con
peinados cuidadosos y precisos, ¿no? Ojo con esto porque esto se puede ver, por ejemplo, mucho en perfiles, por ejemplo, en la policía o en cualquier fuerza del orden militar, que se dibujan este, personas con peinados cuidadosos y muy precisos, ¿no? Pero justamente a la mujer se le dibuja pues todo lo opuesto. Entonces esto puede tener que ver con una inmadurez psicosexual, ¿no? Que es muy distinto a un trastorno sexual, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con una de las etapas psicosexuales. Entonces, bueno, por ejemplo, un sombreado vigoroso en el cabello, ¿no? Tiene que ver con una conducta sexual desviada o un trastorno de la sexualidad. El pelo en la quijada, por ejemplo, o barba, puede tener que ver dependiendo también si es un adolescente o un adulto. Si es un adulto y tiene barba, puede ser un indicador normal, pero por ejemplo en adolescentes tiene que ver con conflictos relacionados a la virilidad, ¿no? Y esta puede tener que ver con una idea rumiante allí del individuo, ¿no? Del adolescente. O sea, esta idea de dudas en su sexualidad, no precisamente en el género, no tiene que ver con género, sino justamente con el tema de la masculinidad, ¿no? La virilidad. Mujer con cabello visiblemente destacado y varón con sombrero, pues la mujer es la autoridad y el hombre está ocultando, en este caso, elementos relacionados con su sexualidad, ¿no? Ocultando su impotencia o compensación sexual inconsciente, ¿no? La nariz tiene un simbolismo sexual, justamente, precisamente por la figura que rememora, pues, lo que es el falo, ¿no? O las etapas fálicas. Eh, la mayoría de los hombres le otorgan considerable atención. Generalmente los hombres dibujan mejor las narices que las mujeres. Eh, Sombreada o corta, pues puede tener que ver con temores de castración. Y cuando hablamos de castración, no hablamos de castración física, ¿no? Sino la castración psicológica, justamente. Hombres con problemas de apego con su madre, hombres donde están, que han estado sometidos a relaciones complicadas con mujeres de carácter muy fuerte. Y por supuesto, nariz excesivamente larga puede ser un mecanismo de defensa compensatorio sobre, bueno, impotencia del hombre. Y énfasis en las fosas nasales, pues, por ejemplo, a veces vemos una figura humana de frente y vemos que tiene los orificios de las fosas nasales muy pronunciados, pues eso es una señal de agresividad. El cuello, recuerden que el cuello es un sostén, ¿no? Y sobre todo es lo que comunica la parte intelectual con la parte del cuerpo. Entonces es como un puente, ¿no? Si se hace énfasis en el cuello, hay una falta de coordinación entre sus impulsos y sus funciones intelectuales. Generalmente son personas que hacen cosas que consideran reprochables. Es como si el cuerpo se controlara solo, ¿no? Entonces, sus pensamientos van por un lado y sus funciones impulsivas por otro. Entonces, cuando hay un énfasis o un conflicto en el cuello. Cuello alto y delgado suelen ser personas moralistas, rígidas, educadas. Y cuando hablo de educadas, hablo desde el punto de vista de modales, ¿no? Modales tradicionales. Cuello corto, tiene que ver con los impulsos, mal humor, personas impulsivas, que no piensan las cosas. Incluso eh, esto se puede ver convalidado con otros indicadores de agresividad. Entonces tenemos una persona agresiva y con problemas de impulsividad, pues evidentemente tenemos una persona generalmente que transgrede los límites de lo que es el otro, ¿no? Entonces puede ser una persona que generalmente, por poner un ejemplo, que se vaya a las manos, que se pelee, pero lo vemos también en perfiles de personas, bueno, que tienen que ver
por ejemplo, una persona que practica artes marciales, ¿no? Asimismo, la omisión del cuello tiene que ver justamente, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, el cuello no se ve muy bien, entonces puede tener que ver con inmadurez, deficiencias mentales e individuos regresivos, ¿no? Simplemente inmadurez. Y el cuello largo y fino puede tener que ver con personas esquizoides o esquizofrénicos, ¿no? Entonces, organicidad. La manzana de Adán, esto es un rasgo muy raro, se ve muy poco en los dibujos de figura humana, sin embargo, bueno, puede existir personas con conflictos en su masculinidad, al igual que hablamos de la barba en adolescentes, pues dice adolescentes con fuerte virilidad o impulso de masculinidad, individuos sexualmente débiles o confundidos con su propio papel sexual. Muy distinto al tema del género, sino el papel sexual. Rasgos de contacto, enfermedades físicas y mentales que limitan el contacto con el exterior del individuo, figuras vacías, vegetativas, regresivas. Los niños y jóvenes, más movimiento. Brazos y manos, tiene que ver con justamente el yo y la adaptación social, ¿no? Cómo yo conecto con los demás. El contorno impreciso y oscurecimiento de las manos, puede ser una falta de confianza en los contactos sociales y en la propia productividad web. Es importante destacar aquí que las manos es de las cosas más difíciles de dibujar, ¿no? O sea, dibujar unas manos este, que se vean bonitas, que sean estéticas, ¿no? Entonces, en las manos siempre es importante hacer énfasis, pero los conflictos que se ven en las manos son muy evidentes, o sea, son muy marcados. No es porque las manos sean feas, sino porque son muy marcadas. Por lo menos manos sombreadas vigorosamente, ¿no? O donde los dedos tienen picos, ¿no? Tienen pullas al final. Agresividad, por supuesto, totalmente. Culpabilidad con relación a impulsos agresivos, son las manos sombreadas. Por ejemplo, habla de manos sombreadas, culpabilidad con relación a los impulsos. El robo, niños que roban cosas, bueno, niños en este caso no, pero adolescentes que roban cosas o que han robado cosas, pues las pueden hacer escondidas en los bolsillos o puede haber un conflicto allí y las tachan o las sombrean. Detrás de la espalda, pues tiene que ver con la evasividad, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Y en los bolsillos, bueno, se le da mucho, o se le suele adjudicar esta característica por lo menos a los delincuentes, ¿no? Justamente. Entonces, brazos y manos, tamaño excesivo de las manos, pues puede tener que ver con la compensación por debilidad o reacción contra el uso individuo de ellas, el robo, por ejemplo. La dirección e influencia de las líneas de los brazos se relaciona con el grado y la espontaneidad del contacto interpersonal dentro del medio ambiente. La omisión de brazos y manos puede tener que ver con esquizofrénicos, organicidad o pacientes extremadamente deprimidos. Y brazos extremadamente largos puede tener que ver con la ambición. Asimismo, los dedos de las manos, manos sí y dedos manos sin dedos en adultos, perdón, manos sin dedos. Agresión infantil, generalmente las manos sin dedos es el puño cerrado, ¿no? A veces puede ser sencillamente es más sencillo dibujarlo, pero también puede tener que ver con que, bueno, sufrió de agresión infantil o agredía cuando pequeño. Dedos cortos y redondos es poca habilidad manual, infantilidad. Sombreados o forzados, ¿no? O remarcados, pues culpabilidad, principalmente refería al robo y a la masturbación. Y a la masturbación puede ser tanto adultos como adolescentes, ojo. En forma de lanza, garra o talón, son rasgos paranoides y agresivos. Puño cerrado con brazo extendido es rebeldía.
Y bueno, eso también lo dijimos aquí arriba, que agresión infantil, ¿no? Puño cerrado con brazos hacia abajo es rebelión interna reprimida. En cuanto a los dedos de las manos, continuamos con, bueno, dedos amplios, es agresión reprimida, evasividad. Dedos cuidadosamente articulados, como este que vemos aquí, que está muy bien articulado, es agresión reprimida. Más de 5 dedos que puede pasar, ambición y agresión. Y dedos con coyunturas y uñas. Con coyunturas es que se marcan las rayitas de los dedos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el control obsesivo, ¿no? Aquí dice control obsesivo de la agresión por parte del sujeto, ¿no? La persona se obsesiona con el control de la agresividad, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Asimismo tenemos las piernas y los pies. Si hay una resistencia a dibujar, hay niños que quieren dibujar hasta la cintura. Entonces, si hay resistencia a dibujar, puede tener que ver con niños obligados a guardar cama, ¿no? Que de repente han estado enfermos, deprimidos, desilusionados o físicamente imposibilitados, ¿no? Por alguna enfermedad o algún motivo ajeno a ellos. Eh, Jóvenes y adultos, perdón. Asimismo, la resistencia a dibujar más allá de la línea de la cintura, es decir, desde la cintura hacia abajo, puede tener que ver con el área sexual, ¿no? El trazado en forma de falda, ¿no? Que de repente no hacen las dos piernas, sino que hacen una falda en la que pasan una línea por el medio para dividir el dibujo a fin de darle el aspecto de pantalones. Son hombres psicosexualmente inmaduros, ¿no? Eso es hacer las piernas como si fueran una falda y después pasarle una línea por el medio. Justamente, hombres psicosexualmente inmaduros. Y piernas pequeñas tiene que ver con el trastorno del desarrollo o individuos en edad senil, personas con la tercera edad. Y sombreadas las piernas, pues puede tener que ver con un trastorno de la sexualidad. Perfecto. Entonces, tenemos en relación todavía a lo que son las piernas y los pies, las transparencias. Cuando hablamos de transparencia es que, bueno, podemos ver las piernas por dentro de los pantalones. Puede tener que ver con temores o dudas relacionadas al género. Aquí dice temor homosexual, pero bueno, así tal cual sale en el manual, ¿no? El dibujo del hombre favorecido y el de la mujer con piernas torcidas es un hombre narcisista y psicosexualmente inmaduro. Pies como falos, ¿no? Que parezca la forma de un pene, por ejemplo, tiene que ver con la insuficiencia sexual y la preocupación en esta área, ¿no? Como mecanismo compensatorio. El pie está muy relacionado con la seguridad personal y la estabilidad. Los dedos del pie, acentuación en los dedos del pie, pues tiene que ver con la agresividad, acento de agresividad que es casi de naturaleza patológica, sobre todo si el dibujo no está desnudo, ¿no? Dedos encerrados en una línea, generalmente hay personas que hacen el dibujo, ¿no? O sea, el dibujo y todos los dedos están pegados por aquí. Entonces, dedos encerrados en una línea tiene que ver con represión de las tendencias agresivas. Ahora, el tronco, cuando hablamos del tronco, pues si es redondeado, pues hablamos de menos agresividad y más feminidad. Si es anguloso, ¿no? O sea, recto, como si fuera un rectángulo o un cuadrado, es más masculino. Generalmente cuando hacen personas acuerpadas o con musculatura, generalmente los hacen angulosos. Dos líneas paralelas ininterrumpidas. Cuando hablan de ininterrumpidas es que salen de aquí las líneas paralelas y bajan y siguen como si fueran las piernas, ¿no? Eso es dos líneas paralelas ininterrumpidas. Habla de regresión, primitivos y desorganización del yo. No cerrar la parte inferior del tronco, es decir, no tener una línea que divida las piernas del tronco, habla sobre preocupación sexual. Cuando son personas muy delgadas, habla sobre descontento con el cuerpo, sobre todo en los trastornos de la alimentación,
Y doble o confuso contorno del cuerpo, pues habla una preocupación por el peso, ¿no? Es, por ejemplo, doble, cuando dice doble es que puede ser que tengamos la ropa y entonces es como un esqueleto, ¿no? Como si viéramos a través de la ropa también. Eh, en relación a los senos, sobre todo en hombres que tienden a evitarlos, ¿no? Sombreados realizados por varones, dice, si es un dibujo realizado por un hombre y están sombreados, pues habla de lo emocional y psicosexualmente inmaduro. Si son acentuados y caderas desarrolladas, habla sobre madre productiva y dominante. Tamaño grande o pequeño, pues, realizado por mujeres, por supuesto, habla de deseos de madurez y desarrollos. En los hombros, eh, anchos y con volumen, habla de poder y perfección física. Se destacan, si los hombros son muy destacados, en los hombres habla de insuficiencia corporal, personas que no se sienten bien con su cuerpo, y en las mujeres, pues justamente habla de una protesta viril, ¿no? Eh, Cuando hay muchos tachones, refuerzos, incertidumbres, pues hay una preocupación por la masculinidad. Caderas y glúteos presentes, pues en hombres son rasgos de género o rasgos homosexuales y en mujeres conciencia de poder por el amplio desarrollo pélvico. La línea de la cintura, si está muy apretada, ¿no? La cintura pequeñita, pues habla sobre un control precario que puede irrumpir en arranques impulsivos. Y separada del resto del cuerpo, habla sobre una pobre integración de la personalidad. Bolsillos, pues si se hace énfasis, puede tener que ver con infantilismo, dependencia o ladrones. La corbata es un símbolo muy sexual, muy grande o muy pequeña, puede tener que ver con un conflicto en la sexualidad. Largas y destacadas, pues puede ser una sexualidad agresiva o temor a la impotencia. Y cuando están así como al aire, que las mueve el viento, puede ser agresión sexual o una intensa preocupación por la sexualidad. En los zapatos y sombreros, pues el zapato en forma de pene con borraduras puede tener que ver con impotencia, en las mujeres con impulsos sexuales, en los sombreros pues con ausencia de otra ropa, hay personas que hacen sin ropa y pues un sombrero nada más, puede ser una regresión, ¿no? Una regresión a una etapa anterior de psicosexual, ¿no? Psicosexualmente inmaduros. Y bueno, transparencia en el sombrero puede ser una conducta sexual primitiva, ¿no? Que se vea a través del sombrero. Otros elementos que también representan temas sexuales son pipas, cigarros, pistolas, bastones y demás. Hay algunos elementos formales que podemos observar en el dibujo, por lo menos el tema. Debemos cuidar que el tema no sea estereotípico, ¿no? De que el niño, de que el joven o adulto no dibuje, por ejemplo, una caricatura, o temas similares, ¿no? Fíjate que también hablamos de estereotipos, caricaturas o la imagen de sí mismo. Hay personas que dibujan, por ejemplo, un payaso. Aquí dice, un personaje ridículo sería una evasión a los sentimientos de inferioridad. Y el único ejemplo que tengo ahorita sería un payaso, pero bueno, también puede haber otras figuras que denoten esto mismo, ¿no? Dibujos de personas viejas o de personas jóvenes, pues tienen que ver también con la etapa de la vida en la que se encuentra la persona y sobre todo su idea al respecto. Acción o movimiento, dibujos que están haciendo alguna acción o que están moviéndose. Generalmente lo usual son personas que están caminando, ¿no? O dando un paseo o personas estáticas, ¿no? Paradas así de frente. Sin embargo, también pueden darse interpretaciones en dibujos de personas que están combatiendo, saludando, haciendo alguna otra cosa, ¿no? El otro aspecto formal es la sucesión, que justamente es anotar el orden en que la persona realiza el dibujo, ¿no? Cuando tenemos personas con impulsos muy desordenados, sujetos compulsivos, sujetos muy impulsivos,
pues tenemos personas que dibujan sin ningún tipo de orden, ¿no? Primero una parte, luego la otra, y van sin ningún tipo de orden. Y en los sujetos compulsivos tenemos que generalmente siguen un orden muy estricto, ¿no? También tenemos personas que, bueno, que no saben cómo comenzar el dibujo, dependiendo de su actitud, indecisión de cómo proseguir luego de que dibujan la cabeza, no saben para dónde ir, qué hacer, el pelo, hago el cuello o hago aquí abajo, o esta indecisión por hacer el dibujo de la cintura para abajo también habla de cuál es el sufrimiento por el que está pasando la persona. Y no comenzar por la cabeza o dejar la cabeza de último, este, hacer primero la cara y luego la línea de la cabeza o comenzar por los pies, todo esto indica un mal ajuste interpersonal, ¿no? Asimismo, la simetría también hay que verla. El exceso de simetría habla de una defensa contra lo reprimido, ¿no? Perfeccionismo. Habla precisamente de que hay un control muy precario, hay muy poco control de los impulsos y la persona necesita controlar estos elementos en el dibujo como elemento compensatorio, ¿no? Justamente este exceso de simetría, este exceso de que el dibujo te quede perfecto, tiene mucho que ver con un precario control. En los neuróticos, por ejemplo, hay una marcada asimetría, ¿no? Está muy evidenciada. Si pasamos una línea por en medio del dibujo, la asimetría es evidente. Y en la histeria, pues, también puede haber una marcada asimetría, entonces habla sobre un pobre control, exceso de espontaneidad y descuido. Entonces, bueno, es lo que hablamos de la línea media, ¿no? Que tiene que ver con la simetría, pero también tiene que ver con la inmadurez emocional y con el apego de la madre. Finalmente, para cerrar, vamos a tener acá algunas descripciones de elementos observados en pacientes que tienen estas patologías que nombramos aquí arriba, y esto sería lo que para el trabajo es el primer nivel de inferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un neurótico tenemos, dice, énfasis en la cabeza, como dice, de sus preocupaciones neuróticas, ¿no? Eso es algo, una información que sacamos de las entrevistas. Ojos vacíos, debilidad en los rasgos de contacto, confusión en la simetría, piernas juntas y apretadas, línea gruesa y pesada y borradura. Lo que está entre paréntesis sería ya parte del segundo nivel de inferencia y el tercero interpretándolo. Entonces, por ejemplo, énfasis en la cabeza, ojo vacío, debilidad en los rasgos de contacto, por lo menos en ojo vacío. Este es el primer nivel de inferencia. Segundo nivel de inferencia es posible inmadurez emocional y egocentrismo. Pero en el tercer nivel de inferencia, después de ver todos los indicadores que tiene el dibujo, y si corroboramos que en efecto hay más de un indicador de inmadurez emocional y egocentrismo, pues en el tercer nivel de inferencia lo reforzamos. Se presentan indicadores de inmadurez emocional o se presentan indicadores de egocentrismo. Lo mismo, tenemos primer nivel de inferencia, debilidad en los rasgos de contacto. Segundo nivel de diferencia, poca capacidad para las relaciones interpersonales. Tercer nivel de diferencia, se muestran indicadores de poca capacidad para las relaciones interpersonales. Punto, sencillo. Deprimidos, énfasis en la cabeza, énfasis en la boca, pueden omitir los brazos o en este caso sería omisión de brazos. Dibujo muy pequeño. Entonces, segundo nivel de diferencia. Preocupaciones, oralidad, dependencia agresiva, reprimida, sexualidad pregenital, no logran relacionarse afectivamente con el prójimo, probablemente están retraídos, probablemente existen sentimientos de inseguridad y de inferioridad. Tercer nivel de inferencia. Existen indicadores relacionados con la preocupación, el retraimiento, indicadores de depresión, sentimientos de inseguridad y de inferioridad. Ansioso, muchas borraduras y mucho sombramiento, ¿no? En el dibujo. Justamente
Eh, existe indicadores de inseguridad y ansiedad y de miedo. Obsesivos compulsivos, bueno, tenemos cabeza parecida al mono, dibujar con cautela, exceso de simetría, muchas borraduras y una minuciosidad general. Cuando hablamos de minuciosidad general, es detalles, generalmente colocan muchos detalles y sobre todo innecesarios. Histérico, dientes destacados en la boca, trastornos en la simetría, falta de simetría, exagerada actividad durante el dibujo y es muy inestable. Figura grande colocada en el centro de la hoja, egocentrismo, narcisismo, exhibicionismo. Cabeza detallada y bien hecha, pero con un cuerpo deficiente, dificultades sexuales impulsivas. Figura como flotando en el aire. Líneas débiles con refuerzos y manchas. Inadaptados sociales. Énfasis en la cabeza, dibujan la cabeza al final, oscurecen los rasgos faciales, sombreados, trazan fuertemente el contorno de la cabeza. Esto, fíjense esta interpretación que tienen aquí, tienden a refugiarse en su propia manera de pensar y, bueno, a veces son personas muy tercas, ¿no? Ojos vacíos, inmadurez emocional, egocentrismo. En los alcohólicos, énfasis en la boca, figura pequeña en la parte alta de la página, línea gruesa y pesada, línea vellosa, quebrada o temblorosa, línea gruesa y raramente borran, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones? Evidentemente oralidad, agresividad reprimida, dependencia, todo el tema de la boca y de la adicción, sentimientos de inferioridad, deseos frustrados de destacarse, euforia alcohólica, ¿no? Este, agresividad y depresión, organicidad, esto puede ser un caso ya grave de alcoholismo, organicidad, ansiedad en alcohólicos esquizoides, tienden a verse en los alcohólicos con rasgos paranoides, y organicidad y responsabilidad y se ve en los alcohólicos crónicos, muy especialmente si están tomados. Psicópatas, manos en los bolsillos, dedos sombreados o reforzados, puño cerrado, énfasis en el bolsillo nuevamente, figura grande en el lado izquierdo, generalmente de la página, y sombrear vigorosamente. Orgánicos, pues tenemos cabezas desproporcionadamente grandes, figuras grandes vacías, pobremente proporcionadas, cabezas de perfil y el tronco de frente, y piernas de perfil. Ojo con eso, muy pobre integración. Confusión del perfil y la cara, entonces generalmente tenemos a alguien de perfil y tenemos dos ojos aquí, ¿no? Entonces, línea gruesa y pesada raramente borran. Y finalmente tenemos acá un ejemplo de dos figuras humanas de una persona. En este caso es un obsesivo compulsivo con fuertes conflictos sexuales, porque bueno, hay una homosexualidad latente y tiene ideas esquizoides, ¿no? El primero realiza el dibujo, bueno, es un hombre de 25 años, escolaridad es bachiller y actualmente, bueno, está en tratamiento, ¿no? En consulta, perdón. El primer dibujo que realiza es una mujer, muy interesante, fíjense el dibujo que está allí, donde hace énfasis, además que está desnuda, entonces allí se evidencia que hay cierta organicidad, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esquizoide. Eh, incluso se podría referir a psiquiatría. Fíjense que hace un énfasis importante en la parte sexual, en los genitales, ¿no? Entonces, y el segundo dibujo que realizó fue el hombre, fíjense, allí está. Entonces dice que se le aplicó el test inmediatamente después del psicodiagnóstico de Roche. Los principales rasgos que aparecen son los siguientes. Aquí está primer nivel de inferencia. Perdón, aquí ya estaría segundo nivel de inferencia tercero, ¿no? Habla, conflicto sexual. Fíjense que el primer nivel de inferencia sería énfasis en las partes sexuales. Entonces, conflicto sexual, homosexualidad, ya que dibuja primero la mujer y aparecen mal ubicadas las partes sexuales.
conflicto sexual, homosexualidad, cierta agresividad y sentimientos de inferioridad. El cuello largo y delgado indica su poca coordinación entre los impulsos instintivos y la razón, y todo esto precedido y confirmado con el adecuado interrogatorio al respecto. Fíjense que entre paréntesis aparecen los elementos observables, dice forma de las partes sexuales, dibuja primero la mujer, forma de los dedos, dice en la figura del varón destaca como compensación la espalda ancha y los bíceps pronunciados, y dice el cuello largo y delgado indica su poca coordinación entre los impulsos instintivos y la razón. Entonces, la cabeza y el cuerpo permanecen separados. Entonces, bueno, creo que hasta aquí podemos dejarlo. El test de la figura humana da para mucho. Digamos que los indicadores emocionales dan para bastante. Sin embargo, para efectos de la evaluación, pues hay que mantenernos en lo que se ve en el primer nivel de inferencia, hacer nuestras hipótesis puntuales y en base a lo que más se repita, pues hacer nuestras conclusiones. Entonces, justamente lo dejamos hasta aquí. Bueno, y muchas gracias.